Bienvenidos a la unidad docente hospitalaria del Hospital General de Agudos Juan Fernández. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema espondilitis y espondilodicitis. Iniciamos con un caso clínico, paciente de 56 años de edad, con único antecedente infecciones urinarias a repetición, consulta por dolor lumbar de 2 meses de evolución. Se realizan las radiografías frente y perfil, no evidenciándose lesiones significativas, por lo cual se decide el tratamiento ambulatorio con analgésicos y control por consultorios externos. La paciente concurre nuevamente al mes, consultando por incremento del dolor, no responde al tratamiento analgésico y las características del dolor cambian, siendo más frecuente a la noche y sin relación con tareas de flexo-extensión de columna, por lo cual se realiza una tomografía computada, evidenciándose una irregularidad de la superficie articular superior del cuerpo vertebral de L3, por lo cual es derivada al equipo de ortopedia y traumatología para su estudio. En el servicio de ortopedia y traumatología se solicita una resonancia magnética, evidenciándose esta lesión que involucra la segunda y tercera vértebra lumbar, una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con compromiso del canal lumbar. Las imágenes que acabamos de ver de resonancia magnética son características de una lesión conocida como espondilodicitis. La espondilodicitis es la infección de la vértebra y del disco intervertebral. Habitualmente existe un retraso para el diagnóstico de este tipo de lesiones aproximadamente de 2 meses. Por eso, el primer paso diagnóstico siempre es la sospecha clínica. Y para la misma hay que considerar las manifestaciones clínicas, la epidemiología, los antecedentes del paciente, ciertos factores predisponentes y las localizaciones anatómicas más frecuentes. Tenemos que conocer que este tipo de patología tiene una distribución etaria bimodal, frecuente a los 7 años y a los 50 años, y esto está relacionado con las distintas características de irrigación que tienen los discos intervertebrales. Como manifestación clínica, el dolor es el síntoma más frecuente, pero bueno, habitualmente la consulta por lumbalgia es una consulta muy frecuente en cualquier consultorio de clínica médica y de traumatología. Solo la mitad de los pacientes presentan fiebre a predominio nocturno, acompañada en algunos casos con síntomas constitucionales. El déficit neurológico es muy poco frecuente en patología ya avanzada. Con respecto también al dolor, podemos decir que es un dolor que en algunas ocasiones no se relaciona a situaciones de carga de la columna toracolumbar, o sea, no se relaciona con el mecanismo de flexión o extensión de la columna. Puede doler en reposo, puede doler por la noche, y cuando se acompaña de fiebre es bastante patognomónico de este tipo de patología. ¿Qué población está en riesgo? Aquellos inmunocomprometidos, los pacientes en condiciones sociales adversas y drogadicción endovenosa. Quiere decir, aquellos pacientes que tienen mayor predisposición a una infección. La espondilodicitis habitualmente se produce por siembra hematógena, arterial o venosa. La puerta de entrada de los gérmenes suelen ser los sistemas tegumentarios, respiratorios o urinarios, y la fuente no puede identificarse hasta en un 37% de las infecciones. En los adultos, el disco intervertebral es avascular. Por lo tanto, la nutrición del mismo se realiza por difusión a través de las superficies articulares. Los vasos terminales están compuestos por una red de muy bajo flujo, que es el ambiente ideal para la siembra bacteriana. El plexo venoso de Batson está propuesto también como uno de los mecanismos por el cual se produce la siembra desde el aparato urinario. Como quedó evidenciado con la presentación de este caso clínico, las radiografías no son ideales para el diagnóstico inicial de esta patología. La tomografía computada recién muestra cambios después de los 10 días, pero solo en un 74% de los pacientes.
Con respecto a los cambios en la radiografía, se observan después de las 2 a 4 semanas del inicio de la patología y se manifiestan como pérdida de altura del espacio discal con colapso segmentario e inclusive cifosis segmentaria a nivel del área afectada. La resonancia magnética es el método de elección de imágenes para el diagnóstico de este tipo de patologías. Tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 90%. En todos los casos solicitamos las secuencias T1, T2 y algunas secuencias fluido sensible, como puede ser la supresión grasa o el STIR, para poder demostrar mejor el edema. Como característica, la imagen de resonancia de una espondilodicitis es hipointensa en T1 con hiperintensidad en T2 y refuerzo con gadolinio o en secuencias de STIR o supresión grasa. Dependiendo de la ubicación de la espondilodicitis, ya que estas pueden ser cervicales, torácicas o lumbares, vamos a buscar la extensión de este tejido granulomatoso o piógeno por fuera de la vértebra y del disco. De esta manera, cuando nos encontramos con espondilodicitis a nivel lumbar, la extensión característica es el absceso a través de la vaina del psoas. Cuando tenemos espondilodicitis torácicas, vemos abscesos paravertebrales, y en los casos de espondilodicitis cervicales podemos observar abscesos retrofaringios, sin perjuicio de que el absceso también se pueda desarrollar hacia adentro del canal, que son los casos donde se asocian a lesiones neurológicas. Según la causa de espondilodicitis, podemos clasificarlas en espondilodicitis piógenas, cuando estas están producidas por bacterias, o espondilodicitis de tipo granulomatosa. La espondilodicitis granulomatosa, la causa más frecuente era aquella asociada al Mycobacterium tuberculosis, lo que se conocía como mal de Pot, pero estas pueden ser causadas también por hongos como el Coccidioides, el Aspergillus, o también por gérmenes como la Brucella. La característica de este tipo de lesiones es una lesión caseosa, a diferencia de las lesiones piógenas. Como diagnóstico diferencial o como características diferenciales respecto a la espondilodicitis piógena, esta se da mucho más frecuentemente en inmunosuprimidos, tiene una alta tasa de lesión neurológica que va del 10 hasta el 47% de los casos, tiende a preservar el disco intervertebral, siendo más frecuente afectada la vértebra, y es más frecuente en el tórax. Y cabe destacar que el aislamiento muchas veces es más difícil. El aislamiento de hongos es positivo solo en un 50% de los casos, y el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis tiene una metodología específica. Otro de los diagnósticos diferenciales de la espondilodicitis es con lesiones de tipo degenerativa. Estas lesiones degenerativas tienen una clasificación que se llama de Modic, y por ello las lesiones tipo Modic son de diagnóstico diferencial con respecto a la espondilodicitis. Habitualmente esta se realiza a través de la tomografía computada, en donde vemos el signo de vacío, o sea, signo de aire intervertebral en la tomografía computada, suele estar asociado más a cambios degenerativos que a cambios infecciosos. Además de los exámenes por imágenes, los cuales nos dan la presunción diagnóstica, debemos acompañarlos con exámenes de laboratorio. Pero para darle la trascendencia que estos tienen, tenemos que saber qué parámetros se van modificando durante una espondilodicitis y cómo. Aunque es una infección, es frecuente observar que este tipo de infección son solapadas. Ya vimos que solo la mitad de los pacientes tienen fiebre y los síntomas constitucionales no son frecuentes. Asociado a esto se ve que los glóbulos blancos solo incrementan en el 42% de los pacientes con espondilodicitis. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva están siempre elevadas en este tipo de pacientes. Con respecto a las mismas hay que conocer la velocidad con la que esto ocurre.
La eritrosedimentación, como regla general, es un poco más lenta. Tiene un pico a los 7 días y disminuye luego de las 3 semanas. La PCR aumenta entre el primer día y los siguientes 2 o 3 días y disminuye tras 10 días. Los seguimientos de respuesta al tratamiento habitualmente lo hacemos con estos parámetros de laboratorio, eritrosedimentación y PCR. Con respecto a los cultivos, hay que saber que los hemocultivos para los casos de espondilodicitis de tipo piógena son positivos solamente en el 20% de los pacientes. El diagnóstico de certeza se realiza mediante estudio anatomopatológico. Lo que hacemos es una biopsia por punción, habitualmente guiada por tomografía computada, sabiendo que tiene una tasa de éxito entre 68 y 86% para determinar el germen, y esto va a depender del tiempo de evolución, si el paciente recibió tratamientos en forma empírica y demás. La biopsia abierta tiene hasta un 92% de éxito. En muchos lugares tienen el protocolo que ante una biopsia por punción negativa con alta sospecha de espondilodicitis se realiza la biopsia abierta. En otros centros se realizan dos biopsias por punción para en un tercer paso recién pasar a la biopsia abierta. Siempre solicitamos cultivos para gérmenes comunes, micobacterias, hongos, Brucella, y la muestra, enviamos una muestra también a anatomía patológica. Aunque antes se extendían las lecturas hasta una semana, hoy estamos extendiendo las lecturas de los cultivos hasta 10 días para evitar los falsos negativos producidos por bacterias y gérmenes de crecimiento lento. Respecto a la etiología de estos cuadros, con respecto a la espondilodicitis piógena, vemos que los gram positivos con el Staphylo aureus se llevan la mayoría de los casos con un 65% de los mismos, y los gram negativos un 20% de los aislamientos de cultivo. Con respecto a las espondilodicitis de tipo granulomatosa, el Mycobacterium tuberculosis en nuestro medio es el más frecuente. Respecto al tratamiento, como reglas generales, se hace con antibióticos por vía parenteral durante mínimo 6 semanas antes de pasar a la vía oral en las espondilodicitis de tipo piógena. Esto obviamente depende, se modifica según el paciente, según el germen y las características de sensibilidad en el antibiograma. Se ha demostrado que aquellos tratamientos de menos de 4 semanas tienen unas tasas de recidiva por encima del 25%, por eso de estos tiempos mínimos de tratamiento, y hay antibióticos que son más efectivos respecto al resto, y esto va a depender de la carga del mismo. El disco tiene carga negativa y necesita de un antibiótico con carga positiva para ser efectivo, como son la vancomicina, la gentamicina, la tobramicina, clindamicina, teicoplanin, etc. Como parámetro de seguimiento usamos la eritrosedimentación, que vemos que disminuye a menos de la mitad en 4 semanas, y cuando esto no ocurre, habitualmente pedimos una nueva biopsia para ver si no hay alguna sobreinfección bacteriana. El tratamiento del mal de poto, de la tuberculosis, es el tratamiento específico, y utilizamos ortesis en aquellas situaciones donde debamos controlar deformidad y también para tratamiento del dolor. En esta diapositiva reforzamos un poquitito lo que es el seguimiento, como dijimos anteriormente. El tratamiento en mínimo 6 semanas y se continúa luego por vía oral. La eritrosedimentación como seguimiento, esperando un descenso dentro de las primeras 4 semanas, y en caso contrario se repite la biopsia. Y los antibióticos efectivos para tratar afecciones que comprometen el disco intervertebral. Respecto a la indicación quirúrgica. Punto número 1, para obtener muestras para cultivo. Recordemos que en los pacientes con diagnóstico presuntivo, con imagen compatible de espondilodicitis y una biopsia por punción negativa,
se debe realizar una biopsia abierta, que es un procedimiento quirúrgico, y remitir ese material a cultivo y anatomía patológica. Aquella espondilodicitis que no responde al tratamiento médico, cuando tenemos pacientes que a pesar de estar con tratamiento antibiótico no responden, en esos casos se utiliza la intervención para limpiar el foco de infección y además remitir esas muestras a cultivos para ver si no hay sobreinfección bacteriana. En el caso de drenaje de abscesos que causan déficit neurológico o sepsis, antiguamente todo absceso se drenaba, actualmente estas conductas se fueron modificando, pero en aquellos abscesos que comprometen gran parte del canal, que causan algún tipo de déficit neurológico o que desestabilizan al paciente y donde sabemos que el tratamiento antibiótico no va a ser tan efectivo, realizamos la remoción del foco de manera abierta. Y también para prevención de deformidad o deterioro óseo estructural, esta muchas veces se da en aquellos pacientes con espondilodicitis agresivas, donde vemos un gran colapso del disco y colapso vertebral que genera una cifosis importante, en donde hacemos instrumentaciones como para tratar de preservar el contorno sagital normal del paciente, evitando la inestabilidad, el dolor consecuente que esto puede llegar a traer y el potencial déficit neurológico que puede traer esa inestabilidad. Algunos ejemplos en donde vemos lesiones abscedadas con abordajes de tipo abierto y lo que estamos usando actualmente con nuestros colegas de cirugía general. Utilizamos mucho los drenajes percutáneos de los abscesos paravertebrales y los abscesos del psoas. Bueno, para finalizar, hablemos un poco del pronóstico de este tipo de patología. Hay un riesgo de recidiva del 2 al 5% después de 6 semanas de tratamiento parenteral. Como habíamos dicho, puede ascender hasta el 25% cuando el tratamiento es menor a 4 semanas. Se presenta una mortalidad del 2 al 12% dependiendo de las comorbilidades del paciente. Hay un aumento vinculado a la edad, el estatus inmunológico y la infección con Staphylococcus aureus. Respecto a este tema, me gustaría aclarar que en aquellos pacientes con este tipo de germen hay un riesgo de endocarditis infecciosa hasta el 31% de los casos, que elevan las tasas de mortalidad de estos pacientes. Respecto al déficit neurológico, si hay lesión medular o si hay lesión cérvico-torácica, tiene mucho mejor pronóstico con la descompresión quirúrgica. Cuando el déficit es radicular, predominantemente en lesiones lumbares, el pronóstico es similar tanto por tratamiento quirúrgico o solo con antibiótico terapia.